¿qué provecho recibirá el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Mateo 16:26. ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de las increíbles y melodiosas notas de un violín? Hoy viajaremos en el tiempo, a la Italia antigua, la cuna de dos violinistas únicos en su esencia, Giuseppe Tartini y Niccolò Paganini. Estos dos personajes surgen en el auge de la música clásica. Aunque de años diferentes, ambos poseyeron talentos extraordinarios, talentos tales que hasta el día de hoy, ningún otro mortal ha podido igualar, ni siquiera han podido acercarse. Ambos músicos se encontraban muy adelantados para su tiempo, con técnicas y habilidades que parecían provenir de otro mundo, piezas musicales únicas que parecen ser interpretadas por los mismos ángeles, o quizás por algo mucho más tenebroso y sombrío. Pero, ¿por qué a Niccolò Paganini le apodaban el violinista del diablo? ¿Y qué hay de Giuseppe Tartini, quien compuso una de las piezas más enigmáticas de la historia después de un sueño tormentoso? ¿Y por qué le escribía sonatas al mismísimo diablo? ¿Es posible que algunos de los grandes maestros de la música clásica hayan hecho un trato con el mismísimo diablo para obtener su genio musical? ¿Y tú? ¿Qué sacrificarías para alcanzar la perfección? ¿Harías un pacto con el diablo por un talento sin igual? Responde en los comentarios. Efesios 6:12. Pues nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Acaso hay alguna conexión más profunda entre el violín y el mundo de lo sobrenatural y lo misterioso? El violín ha sido asociado durante siglos con una oscura y misteriosa leyenda. Es el instrumento del diablo. Se dice que aquellos que escuchan las melodías de un violín solitario en medio de la noche, no están escuchando música terrenal, no, están escuchando el susurro de almas perdidas y pactos sellados en sangre. Se dice que el violín es capaz de conjurar emociones que van más allá de lo humano. Los músicos errantes que vagan por caminos olvidados cuentan historias de encuentros con extraños violinistas en cruces de caminos, donde la luz de la luna se filtra entre las ramas retorcidas de los árboles. Estos violinistas, de aspecto sombrío y mirada penetrante, no solo ofrecen conciertos que hipnotizan a los oyentes, sino que también ofrecen misteriosos tratos que llevan a quienes los aceptan a la cima del éxito, pero quedan atrapados en un mundo entre la realidad y la pesadilla. Se dice que Niccolò Paganini era más que un simple mortal tocando las cuerdas de su instrumento. Su talento era tan extraordinario, para muchos. Él era una fuerza de la naturaleza y cuyo don parecía provenir de un origen divino, o mejor dicho, diabólico. Desde una temprana edad, Paganini mostró un prodigioso talento musical. Se cuenta que a los 7 años ya dominaba el violín de una manera que dejaba boquiabiertos a los más experimentados maestros. Cuando Paganini se subía al escenario, algo mágico sucedía. Su presencia imponente, con su cabello alborotado y su mirada penetrante, cautivaba a la audiencia desde el primer momento. Y entonces cuando empezaba a tocar, el mundo parecía desvanecerse y solo quedaba él y su violín. ¿Qué era lo que hacía a Paganini tan extraordinario? Algunos decían que era su técnica impecable, su habilidad para ejecutar pasajes increíblemente rápidos y complejos con una facilidad asombrosa. Pero en verdad se decía que Paganini había hecho un pacto con el diablo mismo para obtener su increíble habilidad musical. Y esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, ya que la leyenda no comienza con él, sino con su madre, Teresa Boxiardo. Cuentan que Teresa tuvo un sueño extraño una noche, un sueño que la dejó temblando de terror al despertar. En ese sueño, un ser sobrenatural se le apareció a Teresa, rodeado por una aura sombría. Este ser le dijo que su hijo, Niccolò, sería un prodigio con el violín, que su música encantaría a reyes y emperadores, pero que este don vendría con un precio. Tu hijo será bendecido con el talento más grande que el mundo haya conocido, susurró el ser en el sueño, mientras sostenía un violín que brillaba con una luz sobrenatural. Pero este don no será gratuito. Una sombra seguirá sus pasos, una sombra que reclamará su alma cuando llegue su hora. Aterrada por esta visión, Teresa despertó con el corazón acelerado y rezó fervientemente por la protección de su hijo, pero el destino ya estaba sellado, y Niccolò Paganini se convertiría en el virtuoso del violín más famoso de todos los tiempos. Pero fíjate en esto, las historias sobre el violín de Paganini eran aún más escalofriantes. Se decía que aquel violín parecía extender su alma a través de cada nota, contenía algo más que madera y cuerdas. La leyenda cuenta que Paganini hizo un pacto con el mismísimo Lucifer en busca de su virtuosismo musical. Se decía que una noche oscura, en un cruce de camino solitario,
el joven violinista se encontró con una figura misteriosa envuelta en sombras. El ser, con ojos brillantes como brasas ardientes, le ofreció un violín hecho de madera oscura y cuerdas de plata, un instrumento que vibraba con una energía sobrenatural. Con este violín, serás el más grande que haya existido, susurró el ser con voz escalofriante. Pero a cambio, tu alma me pertenecerá cuando llegue tu hora final. Paganini, impulsado por la sed de fama y gloria, aceptó el trato. A partir de ese momento, su talento se volvió legendario, sus conciertos eran aclamados en todo el mundo, pero siempre había una sombra oscura que lo seguía, recordándole el precio de su éxito. Se dice que su violín tenía encerrada el alma de una joven hermosa, sacrificada en un oscuro ritual para otorgar al músico su talento incomparable. Algunos especulan que fue un regalo del mismísimo Satanás, entregado a la madre de Niccolò como un preacuerdo, una advertencia de lo que vendría después. Pero fue en una noche oscura y nebulosa, en donde toda la verdad salió a luz. Durante una de sus presentaciones más memorables, la sombra de Paganini cobró vida, mientras tocaba con una pasión desgarradora. Su silueta proyectada en la pared comenzó a distorsionarse, tomando la forma de un demonio con cuernos retorcidos y una cola serpentina. La audiencia quedó paralizada por el terror mientras la sombra demoníaca parecía danzar al compás de la música de Paganini, moviéndose con una malevolencia palpable. Los testigos juraron que podían sentir el aliento del demonio en sus cuellos, susurros de tentación y promesas de poder en sus oídos. ¿Fue este el precio del pacto de Paganini con las fuerzas sobrenaturales, una sombra que lo acechaba en cada actuación, recordándole el oscuro trato que había hecho por su talento? Nadie lo sabía con certeza, pero la leyenda del violinista del diablo había cobrado vida esa noche de manera más vívida que nunca. Pero lo más inquietante de todo es que este violín, el mismo que resonó en los teatros más prestigiosos de Europa, se encuentra ahora en un lugar inesperado, en el corazón del Palacio Municipal de Italia. Entre obras de arte y tesoros antiguos, reposa el instrumento del pacto infernal de Paganini. Los guardias afirman que en las noches de luna llena, cuando las sombras se alargan y el viento susurra secretos antiguos, el sonido del violín de Paganini se escucha en los pasillos vacíos, una melodía inquietante, llena de pasión y desesperación, que parece resonar desde el mismísimo abismo. Algunos dicen que es el espíritu del propio Paganini, condenado a tocar eternamente su violín como penitencia por su pacto infernal. Otros creen que es el diablo mismo, recordando a todos aquellos que se atreven a escuchar que ningún trato con él queda sin su precio. Algunos se atreven a decir que el violín de Paganini aún contiene el alma de aquella joven hermosa, sacrificada. Otros aseguran que el diablo mismo vigila este relicario de poder, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Así que si decides visitar el Palacio Municipal de Italia y ves ese violín antiguo, piensa dos veces antes de acercarte demasiado, pues nunca se sabe qué secretos oscuros y qué melodías prohibidas podrían desencadenarse si las cuerdas de este instrumento infernal son tocadas una vez más. Pero Paganini no estaba solo en esta oscura fama. Giuseppe Tartini, el genio veneciano del violín, también fue objeto de rumores y leyendas sobre pactos infernales. Su obra maestra, El sueño del trino del diablo, compuesta después de una visión aterradora en la noche, parece capturar la esencia misma de la lucha entre el bien y el mal, lo divino y lo infernal. Un manuscrito del propio puño de Tartini cuenta que una noche, este cayó en un profundo sueño, el cual le cambiaría por completo la vida. Esto es lo que dice la carta dejada por el músico. Una noche, soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo se cumplía según mis deseos, pues de ello se encargaba mi nuevo sirviente. Quise avergonzarlo, pues no creía que fuera mejor que yo en el violín. Así que soñé que le daba mi violín para que interpretara algunas notas. Este ser lo tomó con sus espeluznantes y largas manos, y adoptando una posición extraña. Sería para mi asombro cuando escuché una sonata tan singular y hermosa, interpretada con tal inteligencia, que no podía concebir nada comparable a ella. Sentí tanta sorpresa, arrobamiento y placer que me quedé sin aliento. Esta sensación me arrancó del sueño. Inmediatamente saqué mi violín de su estuche, esperando recrear los sonidos, pero en vano. La pieza que escribí entonces puede ser la mejor que haya compuesto jamás, pero está muy lejos de la que tanto me había deleitado en mis sueños, tanto así que si hubiese tenido una forma diferente de ganarme la vida, hubiera dejado por completo la música, por vergüenza de mi interpretación. El resultado de esta inspiración nocturna fue El sueño del trino del diablo, una pieza que parece emerger de las profundidades del alma misma. En esta obra, Tartini capturó la esencia de su sueño, una danza frenética de violines,
un diálogo entre el virtuoso y el oscuro ser que le había otorgado su talento. Muchos aceptan la teoría de que la obra de Tartini pretende contar la historia de Lucifer. En un comienzo todo es calma y armonía, cuando Lucifer era un ángel, pero en el medio se vuelve lúgubre gracias a los sentimientos de envidia, siendo expulsado a la tierra, cuando, sobre el final de la obra, todo se vuelve ruidoso, expresando el odio y el dolor que caracterizan al infierno. ¿Te animarías a escuchar un trozo de esta melodía? Presta atención a la pasión y la intensidad con la que Tartini despliega su virtuosismo. Como si estuviera en comunicación directa con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. El debate sobre la veracidad de estas historias es apasionado. Algunos sostienen firmemente que figuras como Niccolò Paganini y Giuseppe Tartini realmente sellaron pactos con fuerzas oscuras, intercambiando sus almas por la habilidad musical sin igual que demostraron. Otros músicos clásicos han sido asociados con pactos similares a lo largo de la historia. Robert Johnson, el legendario guitarrista de blues del siglo XX, quien supuestamente se reunió con el diablo en un cruce de caminos para adquirir su virtuosismo, o el pianista húngaro Franz Liszt, cuya habilidad sobrehumana en el teclado llevó a rumores de un pacto con fuerzas oscuras. ¿Es posible que la intensidad y la pasión que escuchamos en las composiciones de estos músicos provengan de una fuente más allá de lo terrenal? ¿O son simplemente el producto de mentes geniales que han explorado los límites de su arte? ¿Cuál sea la respuesta? Una cosa es clara, el pacto con el diablo sigue siendo una parte fascinante y misteriosa de la historia de la música clásica. La próxima vez que escuches el susurro de un violín en la noche, pregúntate quién está detrás de esa música. ¿Es un simple músico humano o es algo más oscuro y antiguo? Porque en el mundo del violín, donde las cuerdas vibran con el poder de lo desconocido, la línea entre lo divino y lo infernal se desdibuja y el misterio acecha en cada nota. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides escribirlo en los comentarios. Te invitamos a compartir, suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video.